Bienvenidos a Voces que Transforman, el podcast oficial de la Universidad Pedagógica Nacional 191 Monterrey. Este es un espacio donde reflexionamos y aprendemos de experiencias sobre educación y la sociedad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, abordaremos un tema fundamental para la educación y el bienestar de los jóvenes, acerca de la importancia de la docencia en la prevención del embarazo en la adolescencia, ¿cierto, maestra? Así es. Hoy nos acompaña para hablar de este tema la maestra Miriam Herrera. Ella es psicoanalista que practica en Monterrey desde el año 2001, si no me equivoco, y lleva ya más de 10 años siendo catedrática y orientadora de jóvenes. De igual manera, ella colabora activamente en movimientos feministas y con la comunidad LGBTQ+. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por regalarnos, este tiempo tan valioso, ¿verdad? Y pues, para comenzar, ¿podría hablarnos acerca de su trayectoria, y pues cómo llegó a trabajar con adolescentes? Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Yo estudié psicología primeramente y posteriormente hice un posgrado en clínica psicoanalítica y fue, digamos, como por suerte y casualidad que fui a dar con los adolescentes. Empecé trabajando como psicóloga en una universidad, en la UR, y ahí empecé a trabajar con gente joven, con universitarios. Y bueno, a través de mi práctica como psicóloga, luego en mi clínica se fue, digamos, como llenando de gente joven. Y así es como empiezo yo a trabajar con los adolescentes y adultos jóvenes. Maestra, desde su punto de vista, ya con esos años de experiencia que lleva, ¿qué es lo más preocupante de la forma en la que se aborda la educación sexual en las escuelas? Fíjate, de lo que estuve investigando, preparando este trabajo, lo que se ve como un gran reto justamente tiene que ver con el Día de la Mujer. Tiene que ver con una serie de prejuicios, con creencias, machismos, ideologías que impiden que la educación sexual sea pues completa, integral y para todos y para todas las edades. Eso ha impedido que sea, digamos, efectiva en nuestro país. ¿Cree que la escuela realmente está cumpliendo con su papel para abordar este tipo de temas y también acerca de la prevención? A mí me parece que no de manera completa o contundente. A mí me parece que sí se están haciendo cosas sobre educación sexual, pero falta mucho, sobre todo, capacitación a los docentes, programas diseñados de acuerdo a la población que se va a atender y sobre todo, parte de la formación de los docentes en estos temas tiene que ver también con, no solo con el conocimiento, sino con esa apertura a hablar desde términos científicos, legales, derechos humanos, de salud, etcétera, y no desde sus propias creencias. Antes de comenzar la grabación estábamos hablando acerca de pues, que yo soy maestro de primaria y trabajo en una población afectada o socioeconómicamente vulnerable. Ujú. Y pues le comentaba que sí tenía muchas madres de familia muy jóvenes. En esos contextos o en general, maestra, ¿quién falla o qué falla? ¿La familia, la escuela o fallamos nosotros como sociedad? Fallamos todos, sí. Todos. Es un problema, es psicobiosocial. Es una situación en donde todos tenemos injerencia y creo que por eso es importante que desde el sistema educativo se aborde, no solo desde lo que ya se aborda, que es lo legal, lo de salud, porque efectivamente ante tanto desconocimiento recaen las culpas, ya sea hacia los padres, hacia la misma adolescente embarazada o hacia el joven que la embarazó. Entonces hay Sí, que verlo en esa perspectiva, ¿no? O sí, sea, claro. ¿cómo influimos todos ante este fenómeno? Sí, porque fíjese que me he topado mucho bueno, yo tengo tercer grado Ujú. y al momento de dar este tema, sí siento como que los padres no están muy de acuerdo en que yo hable de ese tema con niños tan pequeños. O sea, ya lo ven como
como un problema moral Ujú. que como un problema o un tema educativo que se tiene que abordar. Sin embargo, fíjate, lo que los estudios en México y Latinoamérica nos dicen es que entre más información es mucho más factible o más probable que se dé la prevención. Justo las personas más vulnerables a vivir un embarazo en la adolescencia es en poblaciones donde hay poca educación, poca información o en poblaciones como muy moralistas, donde no se habla acerca de la sexualidad, se ignora o se niega por completo. Sí, y también siento que los maestros no están muchas veces preparados para hablar de ese tema, porque me ha tocado ver compañeros que dicen, yo me salté ese tema, o sea, no lo vi, ¿verdad? O no sé cómo hablarles a los niños de ese tema, no se lo voy a decir. Ujú. O yo invité a los papás, o invité a algún amigo que era enfermera, algún amigo que era enfermero, para hablar de esos temas con los niños, porque siento que, bueno, desde mi experiencia, siento que muchos maestros tienen como que Ujú. ese tabú de hablar acerca de la sexualidad con niños pequeños. Sí, y bueno, justo lo que te decía hace un momento, o sea, creo que la capacitación a los docentes acerca de cómo educar, cómo transmitir la educación sexual integral, pues parte de la capacitación no solamente es el conocimiento, sino esto, el trabajar con los prejuicios, trabajar con las ideologías y también saber cómo transmitirle a los padres de que esto es necesario. Sí, claro. También trabajar con los padres. O sea, hay propuestas que hablan de talleres tanto con los alumnos como con los papás para que ellos estén de acuerdo y estén también integrados en esa educación. Porque desde ahí es donde viene. Sí, es donde viene todo. ¿Usted cree que el silencio de los maestros, de los padres, de la sociedad, en cuanto a ese tema en específico, es realmente parte del problema? O sea, que callemos esos temas con nuestros hijos. Es una parte importante del problema, el no estar abiertos a educar sexualmente a los hijos, hablarles de anticonceptivos, de sexualidad. En países de primer mundo es bien interesante como desde muy pequeños les hablan acorde a su capacidad de por edad, o Sí. sea, hablar acerca del cuerpo, del cuidado de sí mismo, y mientras va avanzando la edad se va incluyendo temas de mayor complejidad, pero no solamente como educativos o como para aprendizaje, sino también del cuidado de sí, Es muy incluso no importante. solo en temas de reproducción, sino también de placer. Entonces, eso es algo de lo que estamos lejísimos y hacia donde debería apuntar la educación. Sí, todos esos temas se toman mucho como un tabú, ¿verdad? De que, Sí. o sea, ¿cómo que estás hablando de esos temas con niños pequeños? Y muchas veces, bueno, me ha tocado mamás que reclaman eso. ¿Cómo se atreve a hablarle de mi hijo, a mi hijo acerca de eso? ¿Ver? Acerca del sexo, acerca de su sexualidad. ¿Cómo se atreve? Y pues, a ver, sinceramente no he sabido qué contestarles. Es como que, pues viene en el libro. O sea, está estipulado por la Secretaría de Educación que tengo que dar este tema. Entonces, para mí a veces es un choque a veces evitarme ese tema porque sé que va a haber padres conflictivos que van a venir a buscar problemas Ujú. por eso. Y yo creo que también es por eso que muchos maestros eh, tratan de evitar o de sacarle la vuelta a ese tema. Sí, sí, ahí los programas, digamos, que están diseñados para abordar estos temas incluyen a los padres. Entonces, digamos, lo indicado sería cuando estás en una población donde sabes que va a ser muy conflictivo, lo Ujú, indicado sí, sería primero trabajar con los padres, sensibilizarlos, hablarles de estadísticas, sí, sí. decirles cuál es la estadística que estamos viviendo de embarazos en adolescentes. Ahora, pensando adolescentes de 10 a 19 años. O sea, ni siquiera estamos hablando mayores de edad, estamos hablando de niñas. Pues creo que eso podría ayudar a que los padres estén más abiertos a que se eduque a los hijos. Sí, de hecho, pues en el contexto socioeconómico que estoy, sí me he topado con muchos padres de familia que tienen todavía ese desconocimiento, de una buena educación sexual o de cómo explicarle a sus hijos acerca de todas estas situaciones. Y yo siento que eso es
peligroso ahorita en estos tiempos de tecnología, de inteligencia artificial, de internet, de redes sociales, porque estamos como que dejando solos a los Ujú. adolescentes en ese tema. O sea, pues tú investiga en internet, tú ahí búscalo, ¿verdad? Así es, porque bueno, ahorita estamos hablando de la prevención de un embarazo, pero hay muchos otros temas de mucho riesgo en cuanto a las prácticas sexuales que pueden llegar a tener los adolescentes sin supervisión, sin educación, sin información, pues sí, es gravísimo. Y en cuanto ya al tema del embarazo, maestra, eh, yo he notado mucho en redes sociales y en lo que yo alcanzo a observar en mi contexto, que casi siempre la responsabilidad social recae en la mujer del embarazo. Casi siempre son los regaños para la mujer. ¿Qué piensa de eso? Así es. Parte de lo que yo estoy proponiendo es que el trabajo sea, cuando hablamos de adolescentes, hablamos de mujeres y varones. Hombres y mujeres deben de recibir esta educación para la prevención porque ambos participan Sí, en claro. este acto, en este hecho. Claro, esto de que a la mujer sea la que se le señale, a la que se le castigue, etcétera, bueno, porque es el cuerpo que va a gestar, la que finalmente es gestora de este producto, de este bebé. Y culturalmente también con todos estos temas machistas y como muy conservadores, Sí. ¿no? De la virginidad, del entregar tu cuerpo a un Ujú. hombre, etcétera, pues trae una serie de prejuicios que lastiman mucho a los Sí, adolescentes. definitivamente. Entonces el trabajo debe de ser tanto con hombres como mujeres, hablar abiertamente de estos temas. Sí, porque pues sí me he topado con muchos casos donde se reprocha mucho más a la mujer. Y creo que tiene todavía consecuencias peores en la mujer que en el hombre. Muchas veces los papás con los hijos varones, así que, pues ni modo, no, pues, no, o sea, pues ni modo, ¿verdad? Pero en cambio, con la mujer es más de que, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no te cuidaste? O sea, hay mucho más regaño para la mujer que para el hombre cuando sucede ya lo del embarazo. Así es, y posteriormente también es mucho más difícil porque hay una incidencia altísima del abandono, o sea, de que el varón abandone a la mujer a su suerte Sí, con ese producto y mucho más en la adolescencia. O sea, si vemos por ahí miles de padres demandados porque no ejercen la paternidad, bueno, en la adolescencia esto incrementa mucho más. sí. También de ahí que a la mujer se le señale o se le regañe más porque, bueno, es sabido que las consecuencias las va a vivir ella y la familia. Sí, y también yo siento que es por un problema, muchas veces de los embarazos adolescentes, pues son ambos adolescentes. Entonces también me tocó una vez un alumno grande, no tan grande, pero ya un exalumno que había salido de la primaria y vino a hablar a la escuela conmigo de que, maestro, es que fíjese que embaracé a mi novia y no sé qué hacer, estoy muy asustado. Y también ves como que esa parte, pues es que él sigue siendo un niño. O sea, Ujú. sigue siendo alguien que no sabe qué hacer y pues obviamente está asustado. También por lo mismo de que no se le da ese apoyo, esa formación que debería de tener. Así es, y en esos casos, digamos, cuando ambos son menores o ambos no están en condiciones de enfrentar, ¿no? La la vida situación, sí. adulta, ¿no? De trabajar, de cuidar de un bebé, pues tienen que entrar las familias. Y imagínate, si de esto está informada la familia, tendría que ceder a que se le dé educación a sus hijos para prevenir todo esto, porque el problema es bien serio ya una vez que hay un embarazo no deseado. Sí, y ahorita también siento que bueno, actualmente usted siente que la educación sí está promoviendo realmente una relación sana. ¿Te refieres a entre las parejas? Sí. Bueno, es parte, fíjate, de los programas que se proponen ahora para la prevención del embarazo, justamente, Ujú. hablar de las relaciones de pareja. Porque si te fijas, ese es otro fenómeno. Digo, también que hoy nos estamos informando mucho, vemos todo Sí, en redes sociales casi de inmediato. Este tipo de muy rápido. violencia entre las parejas, el tipo de celos, de relaciones como muy dañinas.
Y bueno, también parte de los programas incluye el hablar de cómo relacionarse, cómo vincularse en pareja de manera más saludable y que esto prevenga también problemas de este tipo. Y todo el tema de la tecnología y de la información que recibimos de manera abrupta, siente que también está haciendo lo contrario, como que hacer todo desigual o está fragmentando o dividiendo a hombres como mujeres. Sí, no. O sea, a mí me parece que sobre todo en esta fecha empieza la polémica, pero me parece que hay como ahorita un momento álgido, ¿no? Porque el movimiento feminista ha tomado una fuerza impresionante Sí, claro. y una visibilidad muy, muy grande a través de las redes. Y esto hace como, provoca temor, sobre todo en los hombres menos informados, de qué va. Y Ujú. obviamente también en mujeres que toman como este estandarte que tiene como si lo tomaran como en contra de los hombres, cuando en realidad es en contra de un sistema que es desigual, que ha tenido a la mujer en situaciones de Sí, desigualdad, pero no, la intención o el objetivo no sería someter al sí, hombre, sí, claro. sino la equidad justamente y la armonía y el estar en comunidad con el hombre y en equidad sobre todo. Sí, en vivir pues que los dos entendamos que ambos tenemos problemas y que estamos para apoyarnos ambos, ¿no? Así es, y bueno, a mí me parece que esa es la apuesta, pero que en toda transición hay Un conflicto, hay choque, sí, resistencia, mucho. hay lucha, hay desinformación, o sea, yo a veces veo que también las mujeres toman posiciones que no tienen que ver con el origen del feminismo, Ujú. pero porque no se trata de ir en contra de Sí, los sí, hombres, sino en contra de lo que hace que el hombre se posicione sí, en ese bueno, lugar. Y hay que informarles. sí. Y también, bueno, regresando a lo de los adolescentes, ¿qué siente que busque un adolescente cuando ya se involucra en relaciones sexuales a una edad tan temprana? Siente que quiere afecto, quiere reconocimiento, quiere ser un poco más rebelde que sus amigos. ¿Qué cree que busca un adolescente? Pues todo eso. Y creo, a lo que me he estado investigando, actualmente se accede a la vida sexual mucho más jóvenes que en otras épocas de la vida. Influyen muchas cosas. La presión social es algo muy importante para los adolescentes, o sea, de que sus amigos lo están viviendo o hablan de Ujú. eso y es como, sí, como para ser parte o buscar cierta aprobación. Pero también, si te fijas, hoy día la cultura en la que están inmersos los jóvenes tiene que ver con el sexo como muy claro, muy burdo, ¿no? En la Ujú, sí, música, lo que ven en las redes sociales, como si no hubiera ya tanto tabú al respecto, pero que podríamos pensarlo como algo positivo en cuanto a las restricciones que había en otra y ya es época, más, un poco más liberal. pero esto está llegando sin educación, sin una formación. O sea, ya ahorita tienen mucha información, pero no te están dando esa educación de qué es lo que estás viendo, ¿verdad? Es como que ahí está, pero no llega el resto de información que es esto, es aquello. Y también eso tiene que ver, yo creo que muchas veces tal vez con carencias emocionales. Sí, de hecho hay evidencia que parte de la prevención debe de incluir cuestiones emocionales, como asertividad, autoestima, autorregulación, porque en la adolescencia se estila que haya como cosas impulsivas, los jóvenes quieren vivir, Sí. tienen poco temor a las consecuencias, entonces sí requiere una parte emocional ahí importante a trabajar. Sí, sí, sí he notado como que ese cambio generacional, sobre todo cuando pues yo tenía mis amigos, que sí existía mucho temor a embarazar a alguien tan joven. O sea, que estaba un temor enorme. Yo creo que no podemos hacerlo porque no quiero arruinar mi vida. Siempre escuchaba esa frase, no quiero arruinar mi vida. Y si te embarazabas a una edad muy temprana, era arruinar tu vida.
Entonces, yo creo que es más que nada como que guiar a los jóvenes, o sea, el tener como que esas relaciones sanas y no asustarlos, o sea, informarlos, pero sin asustarlos. Así es. Y también lo que dijiste muy importante sobre no dejarlos solos. No porque ya los ves que pueden ir a la escuela solos o porque tienen cierta edad, significa que ya no necesitan tu apoyo. Yo creo que es una etapa donde más hay que estar vigilando, apoyando, supervisando por todos los riesgos que conllevan. Y en cuanto a esto, ¿usted cree que estamos educando jóvenes para obedecer las normas o para decidir sobre sus vidas? A mí me parece que la educación debería de ir para decidir sobre sus vidas, obviamente sin dejar de lado las normas sociales, lo que es ético, lo que es legal, ilegal, de Ujú. comunidad, que tampoco se pierda, pero no en este sentido como de obediencia ciega, ¿no? Sí. Sino de toma de conciencia. Este, y yo creo que nosotros como docentes sí debemos de tomar conciencia de esto. Al menos yo me considero una persona que es muy burda en estos temas, o sea, realmente no voy tan a fondo o hablo tan a fondo porque yo inclusive no me siento capaz de hablar con estos temas. Tengo un poco todavía de ese tabú, ¿verdad? De hablar con los niños, solamente menciono lo básico, y con los jóvenes de igual manera. O sea, con los jóvenes también como docente yo no me siento capaz de hablar con un adolescente acerca de un embarazo. ¿Qué consejo, incluyéndome, podría darme le podría dar a los docentes, a los maestros, al hablar estos temas con sus alumnos? Bueno, primero sería importante primero a la escuela. O sea, la escuela Ujú. debe de tener un protocolo al respecto. Debe tener un protocolo para atender, para prevenir el embarazo, atender embarazos en la adolescencia, abusos Ujú. sexuales, problemas de cuestiones sexuales reproductivas, pero también de cuestiones de riesgo. Entonces, si la escuela tiene un protocolo, está cubriendo a sus docentes, porque tendría Sí, que capacitarlos de saber qué hacer, no dejar al docente solo. Porque claro, el docente, pues tú te preparaste para transmitir conocimiento académico. Luego te topas con que, bueno, el vínculo que se hace con el maestro es mucho más allá de lo cognitivo, del aprendizaje. Pero a mí me parece que la escuela es la que debería de implementar este tipo de protocolos y capacitar a los docentes. Y bueno, alguna brújula hay como para más o menos saber, sería como hablar desde lo científico, digamos, como lo legal, dar información y no una opinión. ujú, eso. Dejar de lado las opiniones porque pues eso es algo muy personal. Pero si tú tienes algún conocimiento, por ejemplo, deberías de acercarte a un centro de salud, vamos a hablar con tus papás. Si alguien está viviendo, por ejemplo, abuso sexual, tú no te puedes quedar callado, tienes que denunciar, Sí. tienes que informar a los padres, a la escuela. Entonces, pero de todo eso la escuela debería de encargarse y capacitar a sus docentes. Yo digo que bueno, lo que dijo, tiene mucha razón. Hay que dejar de guiarnos por como consejos sin información, ¿verdad? Ujú. O sea, eso yo creo que es lo más importante, de realmente buscar información donde se debe buscar la información. O sea, si tienes este tipo de problemas, acudir con un médico, acudir con un doctor, no ir con tu abuelita chona, ¿verdad? A ver qué pasa. Sí. O sea, realmente ver eh, qué se puede hacer. O sea, qué se puede hacer después de. Exacto, y canalizar, o sea, porque tú como docente no tienes por qué precisamente saber de este tema, Ujú. pero a lo mejor sí decirle, mira, yo no sé de este tema, pero puedes ir acá, puedes ir allá, las escuelas deberían de Sí. tener especialistas en el tema que aborden estos temas. Ya para finalizar, maestra,
¿qué tipo de educación cree que necesita México actualmente en esto, ya en nuestra utopía? ¿Qué cree que necesitamos en las aulas? ¿Qué cree que necesitamos los docentes para poder realmente atender esta situación? Bueno, pienso, aprovechando que el tema tiene que ver con el Día de la Mujer, pienso que la educación debe de darse con equidad. Cuando tú piensas en equidad de género, estás hablando de todo este tipo de problemáticas y que se hablen abiertamente y que se impliquen todos, tanto las instituciones educativas, los docentes, como los padres de familia, la sociedad y los mismos alumnos. Sí es una cosa utópica, sin embargo, a mí me parece que es posible. A mí me parece que es muy posible, de hecho, ha bajado de manera importante los embarazos en la adolescencia, pero aún somos de los países que tiene un mayor índice y tiene que ver justamente con todas estas cuestiones por las que lucha el feminismo. Tiene que ver con toda la cuestión machista, de no hablar de la sexualidad, del lugar que tiene la mujer, del abandono incluso, ¿no? De la paternidad. Todos estos temas por los que lucha el feminismo es importante para la educación. Es increíble cómo vas asociando y vas y das a este punto. Llegamos hasta, pues ya realmente, a lo mejor quitar ese tabú de las familias y de los docentes a hablar de estos temas en la escuela. Sería como que algo muy importante. Así es, dejar de pelearnos como géneros, sí, y hacer un trabajo en conjunto para tener una mejor sociedad, una mejor comunidad, una vida mejor para las nuevas generaciones. Sobre todo una sociedad informada, como usted comenta. Así es. Bueno, maestra Miriam, pues muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y sobre todo sus reflexiones en un tema tan importante en la actualidad para la educación y para el bienestar de nuestra sociedad. Así es, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Algo que quiera agregar, maestra? Pues bueno, nada más invitarlos a hacer conciencia en este Día de la Mujer sobre todos los diversos temas que nos implican a todos como sociedad, a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda, pues hablar de estos temas en la escuela es algo fundamental para pues construir como que estos entornos más informados, responsables y conscientes. Agradecemos mucho la participación de la maestra Miriam en el podcast Voces que Transforman. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantallita de abajo. Muchas gracias. En YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Pues esto fue el podcast Voces que Transforman de la Universidad Pedagógica Nacional 191 Monterrey. Muchas gracias por escucharnos y pues nos encontramos en el siguiente episodio. Muchas gracias, nos vemos.